mirando la misión de Pablo y Bernabé, que andan pues predicando y siguiendo por todos lados. Vemos el crecimiento de la iglesia. Y vamos a seguir aquí en versículo 13, de capítulo 13. Y aquí la verdad, estudiando este pasaje, no hay nada muy profundo, no hay nada muy difícil o que algo no se puede entender. Este mensaje es la verdad muy sencillo, pero también muy claro. Yo creo que en este capítulo vamos a encontrar cosas que son muy prácticas, que la verdad eso es lo que necesitamos. Muchas veces sabemos lo que dice la palabra de Dios, pero a veces nos falta la práctica. Bueno, ¿cómo puedo poner esto en práctica? Aquí, en este capítulo, vamos a encontrar varias diferentes cositas, lo que hizo Pablo, en cómo ministró, qué fue el motivo de ministrar y el propósito. Todo esto lo vamos a encontrar aquí. Entonces va a haber varios diferentes puntos. Entonces pónganse listos para ver varios diferentes versículos, para apuntar cualquier palabra o práctica que gusten aprender y lo pueden anotar ahí. Bueno, vamos a orar una vez más. Mi Dios, pido con todo mi ser que tú hables a tu pueblo, Señor. Aquí estamos para escuchar tu voz, para aprender de ti, para ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Y más en estos días, Señor, que vivimos en un mundo tan oscuro, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra. Llénanos, por favor, guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 13, de capítulo 13 en Hechos. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tienes alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Entonces aquí siguen su viaje y llegan a donde hoy es Turquía. Ahí es donde están ministrando. Primera cosa que hacen es buscan una sinagoga para poder, ¿qué? Pues obviamente yo sé, conociendo a Pablo lo hizo para poder dar el evangelio, para poder compartir el mensaje de Cristo. Pero vamos a ver unas cositas antes de eso. Versículo 13, dicen, ya terminando, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí tenían a Juan Marcos, un siervo, que dice: ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con ustedes, vamos a ir, vamos a predicar, hacer todo lo necesario. Pero ya cuando llegan aquí a Turquía, o antes de llegar, dice: me voy. No sabemos por qué fue el propósito, qué fue la razón, pero sí sabemos que hubo una contención, un problema entre ellos. Y mira conmigo nomás para ver lo que anda pasando en Hechos capítulo 15, versículo 37. Hechos 15, 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el mismo Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien a llevar consigo a él, que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno de otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces, Pablo, Bernabé, dicen: mira, vamos a hacer esta obra, y Bernabé dice: vamos a llevar a Marcos con nosotros, Juan Marcos, mejor. Y Pablo dice: no, yo no me lo voy a llevar. Nos abandonó, ¿cómo crees que él va a funcionar para nosotros? Yo no quiero que nos acompañe. Bernabé dijo: sí, es mi primo, ¿cómo no? Y que dice: ¿sabes qué? Bueno, tú por el tuyo, yo por el mío, así. Ok, perfecto. ¿Qué nos enseña aquí? Que en la familia de Dios, hasta los más santos también tienen estos problemas, contenciones. Suceden, sí pasa en la iglesia. Y vemos que ellos, igual que cualquier otra persona, tienen emociones, tienen problemas, y igual,
reaccionan de una manera que dice, ¿sabes qué? Yo ni quiero hablar contigo. Tú ve por tu camino, yo por el mío. Sí pasa. Pero, aunque sucede, vemos que todavía siempre se tiene que arreglar. Y vemos que sí se arregló con Pablo y Marcos y Bernabé. Gracias a Dios que sí. Y eso otra vez nos va a enseñar algo aquí en las Escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, segundo Timoteo 4:10. Dice aquí, vamos a comenzar el versículo 9 más bien. Procura venir pronto a verme, está hablando Pablo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. No sabemos qué pasó, no sabemos cómo cambió, pero la cosa es esto. Llegó un punto donde ellos ya estaban de acuerdo y hasta Pablo dice, ¿sabes qué? Por favor, envíame Marcos. Quiero que estemos juntos en este ministerio. Él va a servir. La razón que lo digo, tener contiendas y cualquier problema es normal, sucede, pero lo peor que puede pasar es decir, no, esa persona ya no quiero hablar con ellos. Ya olvídalos. Yo no quiero que sean parte del ministerio, parte de mi vida, que ellos vayan en su camino y yo en el mío. Pero eso no es lo que me enseña la Escritura. A lo contrario, aquí son maduros, tenían su desacuerdo, pero llegaron al final y dicen, ¿sabes qué? Somos hermanos y vamos a seguir la obra. Esto es, te voy a decir por qué a veces no lo hacemos. Porque ninguna de las dos personas, si hay un problema aquí, la razón que la mayoría del tiempo que no se arregla es porque una de esas dos personas no se quiere humillar. Es la verdad. Una de esas personas no quieren decir, ¿sabes qué? La regué. Y a veces es la persona también, porque uno dice, bueno, pues yo fui el ofendido, ¿por qué me voy a humillar yo? ¿Por qué yo tengo que pedirle perdón cuando me ofendió a mí? Eso todavía es orgullo. Porque Cristo Jesús, nosotros lo ofendimos. Y Él que dijo, me ofendiste, ¿por qué va? No. Mientras que estuvimos en nuestros pecados, llegó y murió por nosotros. Es el carácter de Dios. Entonces, si tú crees que porque tú fuiste el ofendido, que tú no tienes el por qué ir con esa persona, estás equivocado. Y la verdad es, va a seguir la contención si no hay nadie que se va a humillar. Entonces, regresando aquí a nuestro texto, versículo 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Esto, si lo pensamos muy bien, es algo muy difícil. ¿En qué aspecto? Nosotros sabemos el corazón de Pablo. Él quiere evangelizar, él quiere ministrar. Y nosotros sabemos por qué entró a una sinagoga. ¿Por qué? Para predicar, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Tú crees que nomás llegó para escuchar y luego salirse? Nosotros sabemos que la rutina, lo normal para Pablo, es ir a un lugar con el propósito de compartir Cristo Jesús. Ahora, por eso te digo que es muy difícil. Imagínate ir a un templo, a un lugar donde no están de acuerdo con tus enseñanzas, te han rechazado el 100%, no le gustan el punto que estás predicando a Cristo Jesús, hasta han golpeado a los discípulos y todo esto, y ahora tú vas a la sinagoga, al templo de ellos para poder dar este mensaje. Eso sería difícil, ¿sí o no? Tú podrías ir a una de las iglesias, hay que decir, de la iglesia tradicional aquí, entrar ahí con el propósito de hablar con la gente. ¿Puedes hacer eso? Te lo confieso, sería difícil para mí. Dicen, ¿sabes qué? Voy a visitar esta iglesia para poder decirles el evangelio. Yo prefiero quedarme afuera y evangelizar allá afuera, donde andan pasando, en las calles o algo así, pero entrar, eso es difícil. Y aquí él conoce los judíos. Pablo era uno de ellos. Él sabe el celo que tienen por su ley. Él sabe el enojo que va a recibir y todavía va a la sinagoga.
Y mi pregunta fue, Señor, ¿cómo pudo ser esto Pablo? ¿Cómo es que yo no puedo ser eso? De tener ese celo, de llegar directamente a un templo y proclamar la palabra del Señor. Me imagino que hay muchos aquí que también pueden decir lo mismo. Ay, ay, ay. ¿Cómo? ¿Sí o no? ¿Qué no puedes preguntar, Señor? ¿Cómo puede ser eso? Y yo dije, bueno, creo que va a ser por ser un gran apóstol y él tenía la autoridad y él tenía la unción de Dios y por eso pudo. Yo creo que eso es parte, pero no creo que eso es lo que lo motivó. Creo que fue algo muy diferente. Pero gracias a Dios que la Escritura nos dice por qué lo hizo. Mira Romanos capítulo 10, versículo 1. Romanos 10, 1. Aquí está hablando Pablo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración de Dios por Israel es para salvación. ¿Por qué pudo ir al templo? Al lugar donde él sabe que va a ser muy difícil. ¿Por qué pudo? Porque su corazón, su amor estaba profundo por Israel. ¿Sabes por qué? Porque el amor te hace hacer locuras. ¿Sí o no? Que no hacemos las cosas locas cuando estamos enamorados. No importa qué piensa la gente. Cuando tú estás enamorado, tú haces locuras. Y él tuvo un amor para su gente y hizo una locura de ir a la sinagoga. Y digo, ay Señor, yo quiero ese amor. Un amor tan profundo que no me importa, pero por el amor tan profundo yo hago una locura porque quiero ver que la gente pueda arrepentirse. Y la razón, familia, que muchos de nosotros no estamos evangelizando, y no lo digo para condenar porque ya me estoy predicando a mí mismo, es porque nos falta amor. Es la realidad. Si no hay pasión para hacer algo, no se hace. Cuando estamos motivados o cuando tenemos el amor de algo, usamos toda la energía, hacemos algo, se manifiesta eso. Pero cuando no tenemos el amor, pues sencillamente no se hace. Y yo estoy convencido que en estos tiempos más nos urge tener este amor. Y eso es algo personal, no es algo que yo te puedo decir, motivar, es algo que tú tienes que orar con tu Señor y decir, Señor, ayúdame a tener el amor que tú tienes. Ayúdame a buscarte a ti en una manera que pueda entender para poder enseñar este evangelio. Para demostrar a la gente que lo que hiciste así, porque yo no quiero que vayan al infierno. Entonces Pablo tuvo esto. Y la razón que lo digo que es más importante, pues siempre ha sido importante, pero más en nuestros días, es porque hay una advertencia. En las Escrituras, Cristo está hablando, Mateo capítulo 24, no tienen que ir ahí, pero pueden apuntarlo. Mateo 24, 11 a 12, dice, en los últimos días, aparte de los terremotos, aparte de toda la locura que anda pasando, ¿sabes qué vas a ver también en los últimos días? Que el amor de muchos va a enfriar. Eso es lo que también va a suceder. No nomás una locura con guerras y todo eso, sino una evidencia es el amor de muchos va a enfriar. Me asusta. Porque yo no creo que tengo el amor que tuvo Pablo para su pueblo. Lo digo con vergüenza. A mí me encantaría tener este amor que tendría que ir y predicar y avisar a la gente del amor de Cristo Jesús. Entonces, mi petición para nosotros esta mañana es, si vamos a salir para compartir el evangelio, que el Señor nos dé ese amor. Que Él puede demostrarnos el amor y que podamos entender el amor y que podamos ser motivados por el amor. Amén. Versículo 15. Regresando a nuestro texto. Y después de la lectura de la ley y de los profetas y los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones, hermanos, si tienes alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Entonces aquí, otra cosa que vamos a encontrar en el evangelio. Llega Pablo, se sienta en la sinagoga y que dicen, mira, hermanos, los que acaban de llegar,
¿Pueden, por favor, compartir algo? Si ellos supieran lo que iba a decir Pablo, yo sé que no lo hubieran invitado, ¿verdad? Pero todavía lo hacen. Pablo, por favor, pásale adelante. Pablo estaba listo para dar la palabra de Dios. Ok, ¿qué es mi punto aquí? Aparte de tener la motivación, el amor del Evangelio, tenemos que tener el conocimiento. Si Pablo no tenía el entendimiento, el conocimiento, ¿qué tenía para ofrecer a la gente? Bueno, pues Dios es bueno y Dios te ama y pues siga a Dios. Ok, hay verdad en eso, pero eso no es el Evangelio. Él tenía que estar listo al 100% y por eso él mismo le dice a Timoteo lo que está escrito, mejor lo vamos a leer juntos, en 2 Timoteo 4:2. 2 de Timoteo 4:2. Aquí está hablando a Timoteo, dice, mira, 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, dice, Timoteo, ponte listo por cualquier ocasión. Cuando estés listo o cuando no estés listo, necesitas tener la respuesta por la fe que está dentro de ti. Pablo nos carga con eso. Él quiere que cada cristiano pueda tener la respuesta por su fe. Yo creo que hay cositas que tenemos que aprender cómo hacer, aprender cómo estudiar, tener rutina de leer las Escrituras. Pero yo me caí en tiempo cuando yo estaba creciendo en el Señor en una cosa que no me ayudaba a crecer. ¿Qué es eso? Nomás leía las cosas que entendía. Solo siempre andaba repitiendo los libros y todo lo que sea, y las cosas que no entendía, bueno, los dejaba. Pensé, eso es para el pastor. Esas cosas no son para mí, esas son para los que estudian la palabra de Dios. Entonces ahí nomás estás muy limitado. Gracias a Dios, como les he comentado hace muchos tiempos, que tuve familia ateos, que siempre me tenían que preguntar algo en contra de mi fe, y no tenía otra opción pero buscar la respuesta. Y eso fue lo que me estaba cambiando mi método de estudiar, meterme un poco más profundo. El punto es esto, para ayudarlos, si a lo mejor no tienes una buena disciplina y si no tienes un buen entendimiento de la Biblia, haz esto. Busca un tema, una doctrina, algo que a lo mejor no entiendes de las Escrituras, una cosita, busca una cosita y estúdialo hasta que encuentres la respuesta, hasta que estés convencido que tú sabes qué es lo que significa esa cosa. Hazlo. Eso es prepararte fuera del tiempo, porque a lo mejor nadie te ha preguntado ni lo vas a enseñar, pero lo haces, lo estudias, lo sabes muy bien, y puede ser que años después alguien pregunta, ¿y esto qué? Y tú puedes decir, yo sé lo que dice este versículo. Yo tenía años en la iglesia en Las Palmas que no estaba enseñando el libro de Apocalipsis. Terminábamos el Nuevo Testamento, llegaba ahí y bueno, vamos a regresar a este libro, vamos a hacer otro libro. Tenía miedo porque comenzaba y dije, ay, porque miraba las referencias en Daniel y luego Ezequiel y dije, no, olvídalo, mejor no. Y no lo estudiaba hasta que el Señor me dijo, tienes que enseñarlo. Y bueno, dije, ok, Señor. Y comencé poquito por poquito, pero ya se pudo enseñar todo el libro. O sea, nunca lo vas a aprender si nunca lo estudias. Pablo, yo sé que era un alumno de la palabra del Señor y él estaba listo, cualquier momento, cualquier lugar que le dicen, dinos algo de la palabra de Dios. Él pudo tener una respuesta. Entonces, vimos 3 cosas en el Evangelio. 1, en el Evangelio tenemos quejitas o lo que sea, pero siempre se tiene que resolver esos problemas entre la familia. Número 2, el motivo debe ser amor para los que están perdidos. Número 3, tenemos que saber la palabra de Dios. Versículo 16 en nuestro texto. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano y dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios. Entonces aquí son los judíos y gentiles, pero son gentiles que son prosélitos.
o sea, que creían en el judaísmo, pero eran gentiles. 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto y con brazo levantado los sacó de ella. ¿Qué hace Pablo? Está comenzando del principio. Dice, mira, familia, les voy a explicar algo. ¿Me das la oportunidad de hablar? Ok, bueno, voy a hablar. Y comienza a hablar de la historia. Comienza de antes que Israel se hizo un pueblo. ¿Qué está haciendo aquí? Pablo, que es tan sabio, anda encontrando una tierra común con la gente. Él está diciendo, mira, antes que explico todo lo que yo sé del Evangelio, vamos a estar de acuerdo a algo. Nosotros nuestra tribu estaba como esclavos en Egipto, y luego salimos de esclavos a la libertad, y luego va a explicar más y más y más sobre esto, y así ellos pueden decir, sí, estamos de acuerdo, no pueden decirle que no. Pero la otra cosa que veo es que Pablo, él va a tomar su tiempo para explicar muy bien las cosas de Dios. ¿De qué me refiero? Él tiene todo el derecho de decir esto. Familia, gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Dios envió a su Hijo Cristo Jesús, se tienen que arrepentir, el que no se arrepiente va al infierno y el que sí tendrá vida eterna. Él pudo hacerlo, ¿sí o no? Es el Evangelio, Él llegó, murió, resucitó, arrepentirnos, seremos salvos. Pero, porque Él tiene amor, Él nomás no lo anda diciendo para que, hey, cámbiate o no. Él está diciendo, mira, déjame explicarte por qué. Y ese es un método que yo estoy convencido que Él prendió de Dios mismo. Mira, Isaías, me encanta ese versículo, Isaías 1:18. Isaías 1:18. Me encanta, mira. Aquí está hablando Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí, Dios, Jehová dice, ¿qué tal si tú y yo podemos razonar? ¿Entiendes lo que es esa palabra? ¿Qué tal si tú y yo nos ponemos de acuerdo? Tú y yo podemos hablar bien y hacer un trato entre nosotros. Espero que eso te llegue. ¿Por qué? El Señor, siendo todopoderoso, todo soberano, tiene el derecho de decir, yo soy Dios y así es. Yo soy así, tú debes de ser así, y si no, para afuera. Él pudo poner su ley, su palabra fija, el que lo quiere, que bueno, y el que no, para afuera. Él tiene el derecho, sí o no, y nadie se puede quejar. La verdad, te guste o no te guste, Él es Dios y Él puede hacer lo que le da la gana. Pero no es el carácter de Dios. Él no nomás es, hey, así debe de ser, hazlo o no. Él dice, hey, vamos a hablar entre tú y yo. Vamos a llegar a un acuerdo. Otra vez, yo creo que eso expresa el amor que Él tenía con su gente. El mensaje todavía es claro, hay vida eterna y sea el infierno, pero Él dijo, hey, hay que hablar tú y yo. Mira, si tú, aquí lo dice, la condición, versículo 19, si quisieras y oyeras, comeréis el bien de la tierra. Entonces aquí, si tú quieres obedecer, si tú quieres seguirme, podemos hacer un trato. Y si no, pues eso ya es tu decisión y no podemos hacer un trato. Y como dije, me encanta el método que usa Pablo, porque obviamente lo está compartiendo con amor. No nomás para cumplir con su obligación de un cristiano. Es la palabra, te tienes que arrepentir. Bueno, te vemos mañana, espero que vayas al servicio. Él tomó el tiempo para explicar muy bien el Evangelio porque Él quería sinceramente verlos convertidos. Versículo 18, en nuestro texto. Por un tiempo
como de 40 años, los soportó en el desierto. Entonces aquí está diciendo, hey, y el Señor nos aguantó ese tiempo, aguantó nuestra rebelión. 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Entonces él aquí está diciendo, mira, y el Señor nos dio la propiedad, tuvo que tumbar 7 naciones, esas 7 naciones están mencionadas en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Y aquí él está diciendo, mira, el Señor hizo espacio para ustedes, te dio una tierra, te la prometió y te la dio, aunque tenían esa rebelión por tantos años, Él fue bueno con nosotros. Entonces todavía está repitiendo la historia que todos los judíos saben y están de acuerdo con él. Versículo 20. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y luego pidieron rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Entonces él sigue hablando de la historia. Hasta ahorita no pueden rechazar lo que está diciendo. Dice, mira, ustedes ya saben la historia, salimos de Egipto, estamos en el desierto, llegamos a la tierra, en la tierra necesitamos jueces, teníamos jueces que estaban encargados de nosotros, después de los jueces, unas profetas, y después de las profetas, la gente pidieron un rey. Entonces todos los judíos dicen, de acuerdo, esa es la historia de Israel, sí. Aquí también pronto para mencionar, cuando escogieron un rey, rechazaron a Dios. Si se recuerdan en Samuel, la gente decía, Samuel, tú ya estás viejo, tus hijos son corruptos, necesitamos a alguien que nos guíe. Por favor, danos un rey como los del otro mundo. Y Samuel dijo, pero no, eso no es bueno, el Señor no le va a gustar. No, queremos un rey. Estaba bien triste Samuel. Llegó con el Señor le dijo, Samuel, no te han rechazado a ti, han rechazado a mí. Diles, mira, si quieren un rey, está bien, pero diles que el rey les va a imponer impuestos. El rey les va a quitar sus hijos para ponerlo en sus guerras. El rey les va a quitar la tierra y sus esposas. El rey les va a poner una carga tan fuerte sobre ustedes. Le dijo eso a la gente. ¿Y qué hicieron? Sí, nomás danos un rey. Ok, le dieron un rey Saúl. ¿Y qué pasó? Exactamente lo que dijo Dios. Saúl puso impuestos, jaló gente para ser siervos, para el ejército, quitó tierras, hizo todo lo que hace un rey. Es lo que tenemos que esperar. Si ponemos a alguien encargado de todo, es lo que esperamos. Ahora, no sé si ustedes han escuchado las elecciones de Estados Unidos, muy controversial porque para nosotros cristianos Obama es lo opuesto de nuestro moral. Él está 100% opuesto, él tiene un plan que nosotros no estamos de acuerdo. El otro presidente el que iba a ser presidente tenía más moral, o sea, él estaba, estaba contra los abortos, estaba contra legalizar la droga, que los homosexuales se pueden casar por el Estado. O sea, todo lo que nosotros queremos, él quería igual. Bueno, la gente escogió a Obama y muchos, pues todos, yo creo que los cristianos estaban tristes. Y yo entiendo, o sea, es como, híjole, qué gacho. Ganó. Y ni modo, por mí, ok, ganó, pero el Señor tiene control. Pero algunos estaban tan enojados, y los ves ahí en Facebook poniendo cosa tras cosa, burlándose de Obama. O sea, cosa que no puedo entender. ¿Por qué? Porque obviamente tenían mucha fe y mucha esperanza en este otro presidente. Pero la verdad es esta: pongas la persona que pongas, esa persona no va a cambiar el mundo. Esa persona no es la respuesta para nosotros. La verdad que no es. Puede ser que como Saúl comenzó, o sea, muy bien, pero tenía que todavía poner los impuestos, todavía tener que quitar tierras y todo eso. Va a ser lo mismo. Pero la gente tenía tanta fe, tanta esperanza en esta persona que están deprimidos. La verdad, yo he hablado con gente que dice, estoy deprimido, tengo que ir al doctor para recibir una medicina. La verdad, no estoy exagerando. Dije, wow, tanta fe, tanta esperanza en una persona.
Y si tú estás esperando por una persona que va a cambiar este mundo, sí va a llegar. Se llama el anticristo. Aparte de él, no hay ninguna otra persona que va a cambiar este mundo, humanamente. Ya sabemos la Biblia, esto no va a suceder hasta que Cristo llegue de nuevo. ¿Qué es mi punto? No vamos a ser como Israel y poner toda tu confianza en el gobierno, en el presidente. Ay, ya nos va a destruir la vida. El Señor es soberano y tiene control de todo. Ningún presidente puede ser ninguna cosa sin ser la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la palabra. Bueno, yo sé que me salió un poquito de esto, pero él es lo que estaba expresando. Mira, nosotros rechazamos a Dios por tener un presidente o un rey más bien sobre nosotros y recibimos pues todo lo que iba a pasar. Versículo 22. Quitado les levantó por rey a David, de a quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces les dice, mira, ustedes saben, David fue nuestro próximo rey, quitó a Saulo, pero dice algo que siempre, Saúl, ¿algo dijo? No. Aquí dice algo, que encontró un hombre que busca el corazón de Dios. Varón conforme a mi corazón. La razón que siempre digo que me ministra es porque sabemos la vida de David. David hizo unas cosas peor que a lo mejor la mayoría de nosotros. ¿Y cómo es que puede ser un hombre después que busca el corazón de Dios? El Señor no busca el perfecto, no busca el más sabio. El Señor busca el más sensible a su Espíritu Santo. David fue sensible. Saúl tenía la misma oportunidad, hizo los mismos errores, pero no fue sensible. No se arrepintió, no reconoció el Espíritu de Dios. Él siempre quiso ser lo que a él le pensaba muy bien. Y ahí sí hay gente que creen en Dios, pero no son sensibles a su Espíritu. No perdonan. No, yo sé lo que dice la Biblia, pero no, esta vez esta persona se pasó. O cualquier cosa. Eso no es ser sensible. Entonces aquí, eso es lo que busca el Señor. Versículo 23. De la descendencia de este y conforme la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Aquí llega al puro, al blanco. Me dice, ok, ¿están de acuerdo conmigo, verdad? Ya les he dicho algo que está desacuerdo con nuestra teología. Pues yo digo, no, pues todo lo que dices es verdad. Ok, de este David salió Cristo Jesús. Llegó al punto del mensaje. Porque él pudo ser un buen mensaje para que la gente pueda decir, hey, estamos de acuerdo y ganar la confianza y ahí terminar. Pero no, siempre tuvo que mencionar Cristo Jesús. Porque un buen mensaje sin Cristo sirve para nada. Podemos hablar de cosas bonitas y de la vida que alegre es y todo, cualquier cosita, pero si no está Cristo en el mensaje, ese mensaje no sirve para nada. Entonces, obviamente, él llega al punto, Cristo Jesús llegó de David. Ahora, todavía él está diciendo que algo real. Ellos pueden decir, espera, ya te pasaste. Pero él tiene el linaje de David y él pudo demostrarlo si tendría que enseñar que sí, literalmente era del linaje de David. Entonces, versículo 24, disculpa. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista del arrepentimiento, el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién piensas que soy? No soy él, mas el que viene detrás de mí, uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Aquí él está mencionando Juan el Bautista, la persona que tuvo el ministerio de anunciar la venida de Cristo Jesús. Entonces él ahora se está refiriendo a las profecías. Le dijo, mira, todo lo que te dije es históricamente verdad.
Ahora, proféticamente, nosotros sabemos en Isaías, y lo pueden apuntar, Isaías 40, versículo 3, la profecía dice que va a llegar uno para preparar el camino y la entrada del Mesías. Malaquías también 3:1 dice lo mismo. Entonces, ahora él está compartiendo no solo la historia, Cristo, pero también los profetas que ellos tenían también en vista Cristo Jesús y su venida. 26, ya vamos terminando aquí. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes no conocieron a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen en todos los días del reposo. Los cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que le estaban escritas, quitándolo de madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres, tuyo te ha engendrado hoy. Y cuanto a él que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Entonces aquí menciona completamente todo el proceso del evangelio, desde el principio hasta el final. Y no solo que hay testigos, pero sabemos, dice, hay varios, no solo que hay discípulos, pero hay varios que fueron testigos de la resurrección. ¿Ustedes saben cuántos, se recuerdan cuántos miraron a Cristo después de su resurrección? Unas 500 personas, aparte de los discípulos, 500 personas, que todavía, si no me la crees, hasta puedes preguntar a él, algunos de ellos todavía viven. 35. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque la verdad, David, habiendo siervo a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Entonces lo que él está diciendo, mira, esta persona, el Mesías, tenía que morir y resucitar. ¿Sabes por qué lo digo? Porque la Escritura dice que el Mesías no va a haber corrupción. Aquí Pablo lo está explicando muy claramente. Dice, mira, si David, el que escribió este salmo, si David está hablando de él mismo, entonces él está mintiendo. ¿Por qué? Porque si vas ahorita donde está enterrado David, va a ver que su cuerpo ya vio corrupción. De eso se refiere, es puro huesos, que se deshizo su cuerpo. Entonces David no está hablando de él mismo, David está hablando de otra persona. ¿Quién es esa otra persona? Cristo Jesús. Y por eso les dice, ¿tú crees que David está hablando de él mismo? Él está hablando de Cristo Jesús. 38. Saber pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no crees si alguien os contaré. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron en el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y la despedida de la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían, ¿sí?, a quien perseverecen en la gracia de Dios. Pablo, ya para terminar, da el evangelio muy claro, sin duda, y esto fue el poder para ver el arrepentimiento de muchos. Dicen, queremos escuchar más de esto.
y luego ya comenzaron a seguirlo. Yo creo que podían ver el amor de Pablo, la sinceridad de Pablo, el conocimiento de la palabra en Pablo, para decir, hay algo verdad en esta persona. Porque el mundo puede reconocer, familia, cuando nosotros nomás estamos haciendo nuestra obligación y cuando sinceramente los amamos, y por eso tomamos el tiempo para explicarles bien el Evangelio. Entonces, pido que estas 3 preguntas las puedes hacer. Las 3 preguntas que yo tengo después de esto. Es, Señor, ¿ando motivado por amor? ¿El amor sí me motiva para alcanzar esas almas? ¿Realmente creo que va al infierno? Y me entristece tanto que tengo que predicar el Evangelio. Y si no, ayúdame. La otra es, estoy preparado con la palabra. ¿Estás listo para dar una respuesta de tu fe? Ahorita si yo te digo, por favor hermano, ¿puedes levantarte y compartir de Dios? ¿Podrías levantarte aquí y compartir de Dios? Algunos que son muy nuevos, a lo mejor no, pero si ya tienes, yo diría, más de 2 años, yo creo que ya deberíamos de tener un buen entendimiento del Evangelio y algunas cosas más. Entonces, ¿estás preparado? Y la última, ¿soy sensible al Espíritu Santo? ¿Puedo escuchar a Dios? ¿Ando poniendo su voluntad ante mis deseos? Y espero que podamos tener esas 3 preguntas entre nuestras familias o nuestro matrimonio y preguntarle al Señor que nos enseñe y que podamos ser estas personas. Una persona con amor, una persona con hambre de la palabra de Dios y una persona 100% sensible al Espíritu Santo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, por el ejemplo que nos has dado con Pablo, mi Dios, de tomar tiempo para expresar el Evangelio con amor, con detalle, con el propósito de ganar, no nomás de cumplir. Y pido, mi Dios, por mi familia, mi congregación aquí, Señor, que tú también nos llenes con eso, con ese amor, con esa hambre para tu palabra y con ser sensibles a tu Espíritu Santo. Entregamos nuestras familias, nuestros ministerios y que seamos transformados a tu imagen, Señor. Damos gracias y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.